Bueno, les quiero mostrar acá cómo es que estoy pintando o cómo pinto la parte de la mirada de un rostro, de los ojos. En este caso voy a pintar el ojo izquierdo de lo que es esta chinita que estoy pintando. Y bueno, les voy a ir explicando paso por paso cómo lo hago. Ven que está el ojo, lo tengo dibujado, lo tengo bien marcado el tema de las luces y las sombras. Yo lo que le dibujo, trato de delimitar bien, son las luces y las sombras para, bueno, después ir completando con el tema pintura. Acá empiezo con un marrón, con lo que sería un sombra tostado. Empiezo a delinear todo lo que es la línea de agua, sería del ojo. Empiezo delineándolo y con un pincel un poco más gruesito lo voy difuminando. Difumino todo. Yo la primera capa de lo que es el ojo, van a ver que la difumino todas las líneas. Trato de no dejar líneas duras, trato de no dejar líneas que delimiten exactamente ninguna parte, porque eso hace que el ojo quede más, como que la mirada quede más rígida y menos realista si se quiere. Así que trato de difuminar bien todo. Ven cómo voy delineando y voy difuminando. A veces delineo con un pincel liner y después difumino con un pincel más gruesito, por lo general un lengua de gato, alguno redondo. Y si no, voy directamente aplicando con el pincel gruesito, con este lengua de gato, y voy difuminando con el mismo pincel. Ven, ahí se ve toda la parte de abajo, cómo lo fui difuminando y haciendo una línea que no es una línea finita, es una línea bastante gruesita que después le vamos a dar más detalle para que aparente como ser el delineado del ojo. Pero voy delineando con una línea bastante gruesita. Ven, delineo todo el ojo con el mismo tono. En este caso, como les decía, un sombra tostado estoy usando. Ven cómo difumino todo el contorno. Después empiezo en este caso estoy usando el mismo color, el mismo sombra tostado. Estoy usando para delimitar ahí lo que sería la parte del iris, de lo que vendría a ser la bolita del ojo, la parte blanca vendría a ser. Ven que lo estoy haciendo con un color oscuro, no lo hago con blanco directamente, siempre empezamos con un tono entre gris, según el diseño que estemos haciendo, según los tonos que veamos en el diseño que estemos haciendo. Yo en este caso estoy usando el mismo marrón, porque al tener la chinita, todo el ojo bien delineado en color oscuro, en color sombra tostado, se supone que toda esa sombra se refleja en la parte blanca del ojo. Entonces lo que hago es, para darle esa redondez, después más cerca de lo que es la parte negra, voy sumando blanco, pero no pongo todavía en esta primera capa, no uso blanco puro, ¿sí? Siempre uso el blanco y lo voy
como difuminando y mezclando con los otros tonos que voy a poner en el ojo. En este caso, la sombra tostada. Ven cómo voy difuminando y voy creando esa profundidad que tiene el ojo y voy creando ese volumen en la parte blanca para darle el aspecto de lo que es la redondez del ojo, ¿no? Acá empiezo con lo que sería ya la pupila. Acá sí voy a aplicar negro. Podemos en otros casos hacerlo con un tono que no sea negro si no nos animamos a usar tanto el negro. Primero hacer una base de un color, podemos mezclar lo que es sombra tostada con un azul marino y se hace una especie de negro que no es de pomo, digamos, entonces es menos invasivo por si tenemos miedo de arruinar lo que estamos haciendo. Yo en este caso estoy usando, la verdad, negro de pomo directamente, y lo que hago es ir rellenando en todo ese espacio donde lo que dejé, digamos, que no es la luz que marqué. Yo marqué, si ustedes ven, marqué a los costaditos lo que son las luces del ojo y el resto lo voy a ir rellenando todo con negro. Bueno, y esta parte acá vamos a ir rellenando, como les decía, todo, pero la voy a avanzar un poquito, la voy a poner en una velocidad mayor en el video para que no sea tan tediosa esta parte de todo el relleno que le voy haciendo al ojo. Bueno, acá ya terminé de completar lo que sería la parte negra del ojo, todo lo que es la pupila. Entonces voy a seguir delineando un poquito la parte de arriba. ¿Ven? Ahí la delineo un poquito, como que voy estirando el negro. ¿Ven? Voy haciéndole la línea negra. Eso con apenas es un toque, como para darle un poquito de profundidad ahí, pero siempre teniendo mucho cuidado de no pasarnos con el negro. Acá termino de darle lo que es la formita redonda. Ven que le dejé las líneas, o sea, lo que es las formas de la luz en el ojo. Entonces, ahora termino de darle forma a todo lo que es la parte negra, todo lo que es la sombra que viene del párpado. Le voy dando ahí apenas con muy poquito color. Lo que hago es apoyar apenas y después estiro el mismo color, ¿sí? No deposito mucha cantidad de color, más en este caso que estoy poniendo negro, porque si no
se nos puede hacer todo un enchastre de negro. El negro, no nos olvidemos que es muy invasivo, así que siempre hay que ir con muy poquita cantidad. ¿Ven? Ahí termino de armar lo que sería la parte redonda, de darle forma, ¿no?, a lo que es la parte oscura del ojo, y voy a ir difuminando donde está la luz. Voy a ir difuminando con un poquito de oscuro para darle la formita que tiene esa luz, ese reflejo, ¿sí? Ven que, de nuevo, por ahí soy muy repetitiva, pero con el negro hay que tener mucho cuidado porque a la que nos descuidamos podemos hacer un desastre. Así que ahora, una vez que tengo el negro ahí todo en su lugar, voy a agarrar blanco puro y ahí donde tengo los reflejos voy a ir poniendo blanco puro, pero mezclándolo a su vez con tocando apenas los bordes negros para que me quede una especie de gris. En esta instancia, que es la primera mano que estoy dando del ojo, no me interesa que quede blanco puro lo que es los reflejos, sino me interesa que quede un gris clarito, y después en una segunda pasada, en una segunda veladura, ahí va a ser donde termine con los reflejos, termine de darle los últimos retoques de reflejos, en donde haga que tenga ese brillo particular de lo que es el ojo. Ven que ahí me quedaron todas las áreas que son grises, no son blancas. Ahí voy dándole bien la forma de todo lo que es ese reflejo. Y siempre gastando los bordecitos. Siempre tratamos de difuminar los bordes, de que queden los colores integrados. No queremos que nos queden cortes duros entre los bordes de lo que es la pintura. Acá lo que hago es agregarle un poquito, apenas un reflejito en la parte de arriba del párpado, lo que sería la línea del párpado, que le voy a dar ahí como un toquecito de profundidad. Y empiezo con la parte blanca, que voy a dar por un lado sombra y por otro lado voy a dar volumen. También agarrando blanco puro, lo que hago es, sobre el color que ya tengo, empiezo a aclarar. Voy aclarando con blanco puro, pero siempre sobre los tonos que ya tengo y se van mezclando. Entonces después en una siguiente capa, ahí sí que puedo ir con más detalle, ir con un poquito más de claridad y darle mucho más brillo y mucho más volumen a lo que es el ojo. ¿Ven? Acá lo mismo. Sobre el gris que ya tengo, le voy agregando blanco puro y voy aclarando y dándole de esta manera el volumen al ojo. Ven que voy haciendo pequeños toquecitos, no pinto todo así como muy uniforme, justamente para darle ese realismo. Acá voy sobre lo que es el lagrimal, que siempre tiene como un brillo particular. Le voy a dar también, agarro blanco puro, pero siempre sobre los colores que ya había puesto y los mezclo. No dejo en esta instancia, en ninguna parte dejo blanco puro.
Siempre tengo los tonos bien, los voy mezclando y voy armonizando, digamos, esos colores. Ahí ya tiene bastante forma. Ven que acá le agrego también apenas un toque de lo que es un magenta, le estoy agregando para que dé así como ese aspecto de rosadito, que ahora igualmente lo voy a difuminar bien y lo voy a cubrir un poquito, porque no quiero que a simple vista se vea el rojo, se vea un color magenta, sino que quiero que quede como por detrás. Entonces lo difumino bien y lo voy a esconder un poquito a ese magenta. De este lado también lo difumino y lo voy como escondiendo. No se olviden que a veces ponemos colores que a simple vista no se ven, ¿sí? Esto es básicamente lo que vamos a hacer con este magenta. Que a simple vista no lo vamos a ver, no vamos a distinguir exactamente que ahí tenemos un color magenta, pero me interesa que quede como en la veladura el reflejo o lo que implica que esté ese color ahí. Acá de nuevo voy con un poquito de blanco, que lo que quiero es aclarar esa zona para darle volumen. Así vamos completando todo lo que es la estructura del ojo. Lo que tenemos que lograr es darle el volumen para que se vea la redondez del ojo. No nos olvidemos que el ojo en sí es una esfera, entonces tenemos que darle los tonos de luz y los tonos de oscuridad para que cuando lo vemos veamos esa forma, veamos la forma del ojo, veamos el volumen en esa esfera dentro del ojo. Acá le pongo una liñita para difuminarla bien y que me quede ahí más oscuro, que es también lo que le da el volumen y la profundidad. Aclaro nuevamente un poquito. En la primera mano nunca podemos terminar como de marcar bien las luces, por eso lo que digo de dejarlo para una segunda etapa, dejar el tema de lo que son las últimas luces. Por lo general el ojo me lleva entre 2 y 3 veladuras, hacer todo lo que son los reflejos y que quede listo, que quede terminado. Acá le estoy haciendo lo que es el párpado superior. Yo lo que hago es, en este caso, una línea y después la difumino bien. Y ya después, en una segunda capa, si necesito volver a retocarla, la retoco, pero por lo general todo lo que son las primeras líneas, las primeras capas de pintura,
Trato de que estén bien difuminadas y que no estén marcadas, no queden tan rígidas en la pintura, para darle justamente más movimiento y más realismo. Ven que la difumino con, en este caso estoy usando un pincel que es un lengua de gato chiquito, es un número 3 o 4. Difumino bien la parte de arriba, incluso oscurezco un poquito ahí, dejo que se una un poco el color para darle ese efecto. Acá abajo agrego un poquito de sombra, pero lo que sería la primera mano, la primera capa de pintura del ojo, estaríamos en condiciones de decir que está lista. Después ya nos queda hacer los retoques en una segunda capa y darle todas las luces y los brillos más intensos. Acá ven que también difumino bien lo que es el párpado inferior. Y ahí ya nos va quedando el ojito bastante bien logrado. Bueno, y acá les dejo lo que es el avance del otro ojo y ya les iré mostrando los nuevos avances cuando los tenga. Así que nos vemos en la próxima.